y Argentina es un país tremendamente emprendedor. Sin embargo, acá está el punto distintivo de la Argentina. ¿Hay una empresarialidad? Sí. ¿Alta? Sí. Sin embargo, volvemos a la calidad, ¿no? Es una empresarialidad muchas veces por necesidad o también denominada de supervivencia. Esto es, La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Hoy tenemos un enorme placer, honor y privilegio. Él es economista, es licenciado en economía obviamente, es máster, es doctor en economía, es catedrático universitario en la Argentina, en el exterior, una vida dedicada a la academia, pero también al mundo del emprendedorismo. Es una persona que ha sabido siempre lograr combinar lo que tiene que ver con la teoría y la práctica. Es el doctor Juan Sebastián Landoni. Juan Sebastián, ¿cómo estás? Garra Teos te saluda aquí del otro lado. Qué gusto saludarte, Garrett. El gusto es todo nuestro, Juan. Yo en realidad estoy acostumbrado a decirte Landón y suena raro porque es la manera en la que siempre nos hemos comunicado, una amistad de muchos años. Te llevo primero para un punto que me parece que es muy importante, muy interesante. Publicaste ya hace algunos años, yo tuve la oportunidad de leerlo, de tenerlo en mis manos, está en mi biblioteca. Empresario institucional, uno de tus libros, que además ha sido uno de los temas que más has investigado. Para el que a lo mejor no tiene presente el concepto que tan majestuosamente desarrollas, ¿qué es el empresario institucional? Bien, fácil. Primero es un hombre de negocios, ¿sí? Como cualquier empresario. Alguien que compra, vende para crear valor, para obtener ganancias, bueno, para crecer. Fácil. Primero es un empresario, un hombre de negocios. Y segundo, lo institucional tiene que ver con el objeto de la actividad, ¿no? Es un hombre de negocios cuyo objeto tiene que ver con cambiar instituciones, ¿no? Con mover instituciones. Quizás lo delicado de la categoría empresario institucional esté en identificar qué instituciones. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, bueno, un empresario institucional sería alguien que quiere convertirse o convertir la realidad institucional en una monarquía despótica o en una tiranía salvaje como las que hemos conocido en la historia de la humanidad. Y ahí es donde, por ahí está mi hipótesis y mi jugada, eh, qué sé yo, teórica, analítica, que es, eso iría en contra de la empresarialidad y convertiría, o sea, un empresario que fuera a destruir las reglas del medio ambiente empresarial, que es la sociedad abierta, el rule of law, el imperio de la ley, bueno, el mercado, eh, un empresario que fuera a destruir eso iría en contra de la categoría del empresario. Por eso se ha hablado de pseudoempresario o de empresaurio o de cronis en inglés, qué sé yo, no sé, capitalismo de amigos o no sé, un empresario de mala calidad, digamos. Eh, y ahí es donde para mí hay que identificar el tipo de instituciones que siguen los empresarios institucionales para no terminar siendo pseudo empresarios institucionales. Los empresarios institucionales tienen que ir a favor, bueno, de las reglas que promueven la empresarialidad, que son las reglas de la sociedad abierta, del Estado de Derecho, de la economía de mercado. Describías ahí, Landoni, y lo conceptualizabas, lo que tiene que ver con el empresario institucional. Me interesaba mucho eso que marcabas de hacia dónde va, hacia dónde empuja. En la práctica, ¿qué sucede? Digo, porque vos imagino que debes haber estudiado casos no solamente de la Argentina, sino de otras partes del mundo. ¿Hay alguna tendencia de comportamiento de estos empresarios institucionales? Muy interesante. Lo primero que pensé cuando empecé a trabajar esto en el 2005, eh, fue en gente como Gerardo Bongiovanni acá en Rosario y don Manuel Ayau en Guatemala, en la Universidad Amigo Francisco Gerardo, Marroquín. que le mandamos un abrazo.
Le mandamos un abrazo, le mandamos un abrazo. Yo pensé en gente como ellos, ¿sí? Y por supuesto en los directivos de Unión Editorial en Madrid, bueno, los de Caminos de Libertad en México, qué sé yo, pensé en personas que están movilizando la sociedad abierta, ¿no? Que, genuina, ¿no? Porque también hay otros que dicen que van a favor de la sociedad abierta y van, bueno, como siempre pasa, ¿no? En la política, que te dicen blanco y en realidad hay subyacente otro color. Eh, pero bueno, pensé en esa gente, sí, y me parece que la tendencia actual va por ese lado, ¿no? Por el lado de los medios de comunicación, de la administración de redes sociales. Bueno, el mundo editorial está cambiando mucho y no sé bien qué va a pasar. Yo creo que ahí se ha reproducido el modelo ese de unión editorial en otras editoriales. eh, pero sinceramente no sé qué va a pasar con eso. Sí me parece que fundaciones, eh, bueno, que medios de comunicación van a progresar en este sentido. Hablabas del mundo editorial, Landoni, y sos un apasionado de la literatura y hace mucho tiempo que charlamos sobre estos temas fuera del aire. Te conecto primero con lo del mundo editorial, con una vieja discusión que no sé si la pandemia a lo mejor haya cambiado lo que opinás al respecto. Eh, Físico versus digital, eso cómo lo venís viendo. Y después profundizamos un poco más y hacemos algunas conexiones, si querés, más directas entre literatura y economía. Sí, yo lo vengo preguntando a los jovencitos de primer año, los freshmen, ¿no? Los chiquilines de primer año de la universidad desde hace 10, 15, 20, bueno, trabajo hace 28 años en la universidad. eh, y lo que veo es que los chicos han dejado de usar los medios físicos, ¿viste? Han dejado de usar la fotocopia, o sea, que es con lo que me eduqué yo, ¿viste? Con la fotocopia. Sí, claro, yo también, era Y lo más común. El era libro lo que más no se común. conseguía, uno iba a la biblioteca, le sacaba la fotocopia y era una reproducción más de la reproducción que ya era el primer libro físico. Sí, eso no quiere decir que no comprábamos libros, ¿viste? Hice un acuerdo con mi papá, comprarme un libro por materia. Y nos agarró la hiperinflación y mi viejo dejó de comprarme un libro por materia. Y yo, hubo varias materias que mi papá no compró ningún libro, mis viejos no me dieron para comprar ningún libro. La fotocopia. Yo veo que los chicos ahora pasaron a los dispositivos, a las pantallas, y bueno, y no han dejado de leer. Y no han dejado de leer. Sí, por ahí cambió l- la estructura de la lectura o el método de la lectura. No leen como nosotros leíamos 2 horas el mismo texto. Por ahí leen 10 minutos, saltan a otro, van a los memes, indagan algo en Wikipedia. Nuestro querido Walter Castro dice que son genios del arbitraje. Y a mí me encanta esa figura porque es empresarial, es tremendamente empresarial. Cuando Walter dice que los chicos de hoy arbitran la idea y nos detectan el concepto o le detectan el concepto a cualquier texto mucho más rápido que lo hacíamos nosotros. Lo que está pensando es que tienen una cabeza anticipadora, que es típicamente, el emprendedor básicamente es un anticipador, ¿no? Alguien que descubre antes que los demás. Y los chicos de hoy, o sea, por supuesto, hay de todo, ¿no? Pero muchos de estos chicos jovencitos son divinamente emprendedores en este sentido, en el sentido del aprendizaje, que es donde está habiendo una revolución. Eh, por supuesto que yo extraño el medio físico, ¿no? Y a mí me gusta el olor del papel recién impreso y del viejo también. Yo huelo todos los libros. Sí, claro, Pero los bueno, libros viejos tienen un olor que uno le descubre, que a veces puede ser que sea parecido al café o al chocolate, varía según la persona, pero que está ahí pleno y pletórico de recuerdos, Landoni. voy a anotar para tratar de descubrir esos olores en los viejos libros. Decías del emprendedor es un anticipador, alguien que descubre antes que los demás. En la Argentina, ¿cómo está ese emprendedor anticipador? ¿Vos sentís que está presente, que el Estado lo ha sometido demasiado, pero que aún así logra levantarse y erigirse? ¿Cómo está ese emprendedor como anticipador en nuestro país? Acá en Argentina, la profesora Martínez Carbonell del IAE lleva adelante
la sede del Global Entrepreneurship Monitor, que indaga la tasa de empresarialidad. Y Argentina es un país tremendamente emprendedor. Sin embargo, acá está el punto distintivo de la Argentina. ¿Hay una empresarialidad? Sí. ¿Alta? Sí. Sin embargo, volvemos a la calidad, ¿no? Es una empresarialidad muchas veces por necesidad o también denominada de supervivencia. No es la empresarialidad de oportunidad, que es la multiplicadora, la que corre la frontera técnica, la que impulsa la productividad muchas veces exponencialmente, y finalmente la que crea miles de empleos, ¿no? Que es la que más necesitamos, ¿no? Algo que a mí me molesta del discurso del entrepreneurship, del emprendedorismo, es que muchas veces decimos, qué bueno los emprendedores para crear aplicaciones o, bueno, inventos maravillosos, innovaciones maravillosas. Y no nos fijamos que los emprendedores son la demanda de empleo. Hay que insistir que los emprendedores son los que crean empleo productivo, genuino y digno. Esta palabra, digno, el empleo que donde una persona, perdón, le sirve a los demás, le sirve al prójimo, le sirve a su comunidad, a su barrio, a su ciudad, al resto del mundo, hombre, al resto del mundo. Eso es fundamental profundizarlo. ¿Y qué pasa en Argentina? La mayoría de los emprendedores de los últimos años son autoempleados. No crean un solo empleo adicional, Garrett. Y esto le pasa a los países pobres, no le pasa a los países ricos. Entonces, yo creo que hay que ir a ese ámbito, ¿no? De la empresarialidad por oportunidad. Y ese es el ámbito de las instituciones, ¿no? Pensar cómo hacer para multiplicar con incentivos los emprendedores que crean empleo productivo y digno, ¿no? Eh, Desafío grande. Te redondeo el número para arriba porque vos dijiste 28 años, pero yo te digo prácticamente 3 décadas dedicadas a la docencia, dedicadas a la enseñanza, no solo en nuestro país, sino también en el exterior. Y vos además hace rato que habías incursionado cuando todavía no era demasiado común en lo que tenía que ver con la enseñanza online, por caso con la Universidad Francisco Marroquín. ¿Cuál es el análisis que vas haciendo? Todavía estamos en el medio del río, ¿no? Con estos cambios que se han dado en el último año y medio con la pandemia en el mundo educativo. ¿Cuál es tu opinión profesional al respecto? Me obligás a hablar de Juan Carlos Kachanovsky. Me obligás a hablar de nuestro querido Juan Carlos, que en paz descanse. Eh, en el año 95 me conseguí un trabajo y me pusieron internet. Yo lo llamé a Juan Carlos y le digo, no sé de qué se trata esto. Le digo, no sé de qué se trata. 1 de enero de 1995. Y bueno, Charlie me invitó a su casa, fui, era en Buenos Aires, eh, y me explicó y me dijo, ponete a indagar las páginas de las universidades de Salamanca, London School of Economics, MIT, bueno, me dijo varias universidades. Y bueno, y yo hacía ese trabajo, ¿no? Después de hora en el trabajo, hacía el trabajo de indagar lo que estaban haciendo las universidades. Eh, y yo después, al poquito tiempo, ahí en el mismo enero, febrero de 1995, le pregunté, ¿qué hacemos con esto? Yo estuve viendo lo que hacen. Dice, fíjate porque la educación va a ir por ahí. Esto me lo dijo en 1995. En 1999, Sí, un adelantado, digo, porque en el 95, digo, yo creo que no tuve internet en mi casa hasta el 98, imagínate, y era raro tre- todavía en el 98. tremendo, tremendo, recontra adelantado. Yo no entendía, hablaba con él y no entendía nada, ¿eh? Te digo, francamente, me costaba seguir el 1% de lo que decía Charlie, ¿viste? Decía cosas de ciencia ficción, ¿viste? Decía cosas que hoy parecen obvias y eran realmente de avanzada. En el año 99, él creó una empresa, Juan Carlos Chanovsky creó una empresa, Corporate Training, de, de capacitación en línea, ¿viste? Para brindar servicios de educación con dial-up. No existía la banda ancha. Sí, sí, se te ocupaba el teléfono y hacía el ruidito ese raro de delfines haciendo ahí soniditos. Eso era medio de ciencia ficción, no me vas a decir. Va, yo lo vivía de esa manera. eh, Recuerdo que en mi casa yo me había armado un altillito para dar estas clases, un lugarcito chiquitito, así como este donde estoy ahora, eh, y les robaba el teléfono a la familia. Bueno, era todo un lío, ¿viste? Y empezamos a dar clases en línea con Yahoo, después con una aula virtual de Hewlett Packard.
ahí creo que nació, o nosotros empezamos a usar Blackboard, bueno, hasta que finalmente llegó Webex. Estoy hablando de todos los que financian esta reunión, ¿no? Por eso, Sí, 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 yo- sí. A ver, y nosotros estamos charlando vía Zoom, es decir, el camino histórico de cómo hemos llegado hasta donde estamos ahora y quién sabe dónde iremos, ¿no? así es, así es. Y bueno, y en el año 99 también empezamos a viajar a la Universidad Francisco Marroquín como profesores visitantes con Juan Carlos y otro equipo de amigos y colegas de toda la Argentina, eh, y empezamos a combinar clases presenciales y virtuales. Así que bueno, cuando a mí me agarró la pandemia, yo dije, bueno, esto es más de lo mismo, nada más que antes era el 20% y ahora pasó a ser el 100%. Y entonces ahí imagino, Landoni, que con tantos años ya de por medio haciéndolo, y lo dijiste antes, es el futuro, era el futuro cuando eso arrancaba, esto vino para quedarse, es decir, la cuestión híbrida, la cuestión de determinadas cosas las hacemos en persona y determinadas cosas las seguimos haciendo virtuales, es algo que finalmente parece forzadamente el mundo se acostumbró y va a seguir así, ¿no? Estamos en el medio de un cambio importante. Estamos navegando en este momento, bueno, un océano embravecido, ¿no? Una tempestad. Y lamentablemente, eh, muchos profesores no van a poder, no van a poder seguir el ritmo de este, bueno, probablemente naufraguen. Lo digo lamentablemente porque creo que hay mucha gente valiosa. Eh, y no digo de gente de 60 años, digo también chicos de 40, que se van a tener que acostumbrar a otro paradigma educativo, ¿no? Menos magistral, menos... Por supuesto que hay profesores alucinantes. Yo el lunes tuve una clase de 1 hora y media con un tipo que me rompió la cabeza y habló durante 1 hora y media sin parar y yo no podía salir. No podía usar el WhatsApp, no podía usar nada, viste que Sí, ahora tenés sí, todo a disposición. alguien que logró ganarle a Netflix en eso del streaming, ¿no? Si hacemos la comparación de estar con la pantalla adelante. Qué bueno, qué buen ejemplo. Fíjate, hay gente maravillosa. Ahora, ojo con eso, que de esos tenemos muy pocos, viste, tipos que tienen una cabeza tan, no sé, preguntona y alucinante que te mantienen sin PowerPoint, sin Excel, sin Word, sin programas de Internet. Ahora está lleno de cosas dinámicas para ver, ¿viste? Sí, sí, Sin ahora videitos. le podés poner un video, dibujarlo en la pantalla, haces como si estuvieras comentando un partido de fútbol en la tele con todas las herramientas, pero lo tenés desde tu casa dando clase. Te paso otro tema, Landoni, porque dentro de poco estás sacando un nuevo libro con Luciano Villegas, Pagan los pobres, consecuencias negativas de políticas públicas con buenas paréntesis y malas, cerramos el paréntesis, intenciones. ¿De qué se va a tratar Pagan los pobres? Qué bárbaro. Un proyecto que teníamos pensado antes de la pandemia y la pandemia nos liberó esas horitas, ¿viste? Entre el transporte, el tiempo que se pierde, bueno, entre ida y vuelta a casa, nos liberó ese tiempo y con Luciano dijimos, este es el tiempo, este es el tiempo. Será 1 hora por día, será media hora por día, serán 2 horas por día. Tomemos este tiempo y escribámoslo. Y publicamos este texto pensando en la política pública de mala calidad, que es la política pública, para decirlo rápidamente, que empobrece. Pensamos 5 capítulos más micro y 5 capítulos más macro, un poco como estudiantes universitarios, ¿no? Luciano y yo somos estudiantes universitarios, ¿no? Eso es lo que hay que tener claro. Como decía nuestro queridísimo Rafael Beltramino, un profesor que deja de estudiar, deja de ser profesor, ¿no? Así que olvídense de abandonar el hábito del estudio, olvídense de abandonar la esencia del estudiante, decía Rafael querido. Y nosotros pensamos así, como, ¿no? Como un estudiante de primer año con el manual de microeconomía, el manual de macroeconomía, qué sé yo, un capítulo de los controles de precios, otro capítulo de los salarios mínimos, otro capítulo de la influencia de los impuestos en los estados contables y las ganancias económicas de las empresas, otro capítulo de competencia y monopolio, ¿no? Caramba, otro capítulo de regulaciones.
Fin de la parte micro. Vamos a la parte macro. Un capítulo de inflación, un capítulo de deuda interna, deuda externa, un capítulo de presión impositiva macroeconómica, qué sé yo, un capítulo de gasto público espurio, ¿no? Gasto público que no apunta a las funciones originarias del Estado. Y ya que hablo de esto, el último capítulo de cierre es un capítulo sobre instituciones y funciones del Estado, Qué ¿no? lindo. Gracias. No, no leíste nada y ya me decís qué No, lindo. bueno, ¿Cómo? pero escucho el índice y ya me dan ganas de leerlo. O sea, Uy, qué por lo bueno. menos, por lo menos la estructura parece estar armada de manera sugerente y atractiva. Sí, Walter Castro escribió un prólogo potente como hace él, ¿no? Y dice algo tremendo. En economía hay ciertas leyes, viejo. En economía hay ciertas leyes que, viste, vos prohibís la ley de gravedad y te tirás del 10º piso y te va a ir mal, te va a ir mal. Entonces nosotros, sin pretensiones cientificistas, sin, bueno, sin caprichos, sin arbitrariedad, queremos señalar eso. O sea, hagan lo que quieran. Autoridades públicas, hagan lo que quieran. Ahora, sepan que si hacen esto, en lugar de evitar la pobreza, la van a multiplicar. Eh, bueno, ese es el libro. Bien, Pagan los pobres, que está a punto de salir. Seguramente charlaremos de eso más adelante, pero nos vamos acercando al sprint final con las últimas preguntas, Landoni. Cada tanto hacemos esta con los economistas con los cuales nos interesa saber cuál es su respuesta. Si pudieras tomarte un café con cualquier economista, vivo o muerto, ¿cuál sería y qué le preguntarías? Wow. Muchos, ¿no? Muchos ya fallecidos. Probablemente Friedrich Hayek y Herbert Simon, ¿no? Hayek por esa idea del conocimiento disperso y esa idea de la ignorancia inmanente a los seres humanos, ¿no? Esa idea de la falibilidad de los seres humanos individualmente y cierta infalibilidad, no infalibilidad, pero sí cierta propensión a la cooperación que tiende a mejorar la situación de todos, o de los, por lo menos de los que participan en el ámbito cooperativo, pacífico y voluntario. Eso es Hayek. Y Herbert Simon me llama la atención porque en los años 50 pensaba la inteligencia artificial, pensaba las limitaciones a la racionalidad. O sea, Herbert Simon, que también ganó el premio Nobel como Hayek, es de esos economistas que vos decís, qué tipo raro, ¿no? Todo el mundo estaba con el supuesto este de la racionalidad perfecta y el flaco viene a pensar la racionalidad limitada, cuidado con el procesamiento del cerebro, vamos a necesitar auxiliares, o sea, fíjate que el Google, y Santa Wikipedia y Dear Sí, Google, y el Siri que están ahí para el, acompañarnos, uno les pide y la inteligencia artificial hace. ¿viste? Y tenés el cerebro al costadito. Bueno, eso es Simon, ¿viste? Eso me parece alucinante. Qué sé yo. eh, Me parece alucinante porque lo vio en los años 50. Hay un paper del año 51, para que vos veas, donde, donde plantea estas cosas. Sí, yo creo que esos autores, ¿no? Probablemente también con Keynes, ¿no? Sería interesante eso, ¿no? Sí, claro, y preguntarle, y que nos deje más claro si estaba pensando en salvar al capitalismo o no. Yo creo Hmm. que ahí tenemos una gran duda. O sea, los post-keynesianos, los neo-keynesianos se han matado por eso. Yo creo que no lo dejó claro, me parece. La penúltima pregunta, no vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de árboles, no vamos a hablar de rifles de aire comprimido, eso queda para otras charlas que sé que podríamos también dedicarle bastante tiempo, pero te voy a preguntar, digo, hablamos un poco de literatura, hablamos del Landoni académico y profesor universitario, hablamos del Landoni que está vinculado con el mundo de los emprendedores. Y dejaste trasuntar a lo largo de toda la charla al Landoni lector, ¿no? Que en definitiva comparte un poco de cada uno de ellos. ¿Qué es Jorge Luis Borges para Landoni, en la vida de Landoni? Mm, es un querido amigo, ¿no? Querido amigo y maestro, ¿no? A quien respeto muchísimo porque me enseñó algo terrible, que la literatura es el ámbito de la libertad plena. O sea, la literatura es el ámbito de los imposibles y de los imposibles posibles. O sea, es el ámbito donde vos podés hacer el supuesto que se te antoje y deducir consecuencias
realmente alucinante, ¿no? A ver, pensemos una sociedad de idealistas, Tlön, Uqbar Orbis Tertius. Pensemos un libro infinito, ¿viste? Si lo tirás al fuego, no se prende fuego el libro, se prende fuego el universo. O sea, ese Borges, el disco de un solo lado, qué sé yo, ¿viste? Ese Borges, a mí me parece, qué sé yo, enfermante de amor, ¿viste? Me alucina ese Borges, que por supuesto me hizo entender después otra literatura, ¿no? Porque Borges me sirvió, o sea, sentí la fascinación por Borges a los 16 años y bueno, y después de leer a Borges empecé a leer a Cortázar, qué sé yo, a Mujica Lainez, no sé, bueno, a Stevenson y a Kipling, a los que decía Borges que había que leer, a Mark Twain, y yo digo, caramba, si no hubiese sido por este viejo divino, nuestro viejo ciego y balbuceante, no hubiese entendido tanto, ¿no? O no hubiese disfrutado, ¿no? Entender no es la palabra, pido perdón, corrijo, disfrutado, porque eso es lo importante. Leer para disfrutar, bueno, para tener un goce estético, para tratar de ser mejores personas. Eso Borges lo tenía claro, ¿viste? Salvate con las buenas obras, con más entendimiento en la búsqueda de la verdad y con el encuentro de la belleza. Eso Borges es increíble. Vamos a volver a hablar de Borges alguna vez, sin duda alguna, pero me queda la última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados. El programa se llama La Inquietud, es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Juan Sebastián Landoni? Creo que desde que entré a la universidad, desde que tuve al profesor Rogelio Pontón en la escuela secundaria, eh, me inquieta mucho la maquinaria compleja de la sociedad y del universo. Yo creo que me inquieta eso, ¿no? Que la complejidad, ¿no? La complejidad inabarcable que me resisto a que sea inabarcable, ¿viste? Yo quiero entender eso. Como pretenciosamente hacemos los economistas cuando modelizamos la sociedad entera, con, por ejemplo, el modelo de equilibrio general. Yo no menospreciaría el modelo ese, aunque sea matemático, neoclásico. Yo siempre lo vivo con cierto cariño, ¿no? Por supuesto, siempre y cuando lo mantengamos en el ámbito de la Torre de Marfil y no pretendamos llevarlo o imponerlo desde un ministerio de planificación y tratar de coordinar la vida de todas las personas de la sociedad, me parece una locura. Pero el ámbito analítico para entender los órdenes complejos es lo que más me inquieta. Landoni, querido, te agradecemos muchísimo este tiempo y estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Ok, qué generoso sos, Garrett. Sos muy generoso. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Lo teníamos al doctor Juan Sebastián Landoni aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.